Hola a todos, buenas tardes. Pues aquí nuevamente estoy para platicarles de mis siguientes etapas de la vida, que fue Australia. Pido una disculpa porque hace mucho que no grabo. Tuve que hacer, me llegó trabajo, afortunadamente, una traducción muy interesante. Y bueno, pues ahora me dispongo a platicarles sobre ese extraordinario país en donde realmente fui muy feliz, creo, bueno, con sus contratiempos, como siempre. Pero bueno, llegamos a Australia, mi marido viajó por delante, siempre para arreglar las cosas y recibirnos. Y bueno, ya él iba como embajador, de manera que viajamos en primera clase, cosa que de nada me sirvió. Elena, mi hija pequeña, pues era muy chiquita todavía, tenía como 3 añitos, estaba muy inquieta, me correteó por encima, me saltó en la panza todo el vuelo de no sé cuántas miles de horas que son para allá. Hicimos escala en Hawái y en Nueva Zelanda. Y bueno, finalmente llegamos a Canberra y estaba todo, bueno, una impresión preciosa porque es una ciudad muy bonita, muy extendida, muy plana. Quizás ahora ya tenga edificios altos, pero en aquel entonces prácticamente no tenía. Y todo muy, con mucha vegetación, en parques muy cuidados, jardines muy cuidados, avenidas anchas. Es una ciudad, Canberra fue, no me acuerdo en qué año, pero fue así como Brasilia, fue una ciudad capital en donde previamente eligieron un lugar que buscaron que estuviera equidistante entre Melbourne y Sydney, que son las dos ciudades principales de Australia. Entonces, la población de Canberra se resume sobre todo a funcionarios públicos, como es lógico, siendo la capital, y pues representación de todos los países, más por supuesto hay escuelas, maestros, etcétera, y está la Universidad Nacional de Australia allí también, y había otras pues, más técnicas, centros comerciales, en fin, una ciudad totalmente moderna y cómoda. Eh, a los pocos días de llegar, mi marido nos llevó al Parque Nacional de Tinguindila, donde pudimos observar de cerca a los canguros, por allá bien lejos un koala, generalmente son muy tímidos y no se les ve, o están muy arriba en los árboles, y los famosos emus, estos pajarracos enormes, como los avestruces, que la verdad que me daban mucho miedo, porque son bien grandotes y te miran muy feo. Y bueno, transcurrió todo bien, muy rápidamente inscribimos a Eliana en una primaria, a José en ya prepa creo que estaba, y nosotros y a Elena pues todavía chiquita, encontramos un lugar donde tienen ellos allí organizados estos centros de cuidado infantil para las mamás que no trabajan, porque no se les puede dejar a los niños más que máximo 2 veces por semana y nada más 3 horas. Es para que las mamás tengan dónde dejar a sus hijos si tienen que ir al médico, al dentista, etcétera, o si simplemente se quieren ir a tomar un café con una amiga, tienen ese ratito de relax sin tener que cuidar a los niños. Yo pensé que Elena, como era muy apegada a mí desde el día que nació, pues que iba a ponerse a llorar, en fin, pero no, se quedó muy calladita, algo le llamó la atención en el jardín, se fue corriendo para allá, yo me fui, y cuando regresé estaba fascinada. Y luego ya la llevé muchas veces y bueno, siempre estaba contenta. Por supuesto, estuvimos allí 4 años, Elena fue creciendo, comenzó el kinder, luego la primaria, y ya pues ella se fue acostumbrando muy bien a convivir con otros niños. Y sobre todo pues aprendió el inglés de primera mano y de una manera excelente.
Eh, con ella yo no fui tan estricta como había sido con José en Nueva Orleans, en que no permitía que se hablara inglés en casa, porque, bueno, yo tantos años después de vivir en países de habla inglesa, pues me he vuelto lo que aquí en México decíamos en mi época, pocha. Yo ahora los comprendo muy bien, en aquel entonces hasta creo que los discriminaba, los despreciaba, pero es que sí, realmente en el cerebro, eh, como se dominan los dos idiomas y se usan los dos prácticamente en las mismas proporciones, pues en cuanto le hablan a uno en el otro idioma, automáticamente el cerebro no sé qué hace, pero ¡pum! Enseguida contesta uno en ese otro idioma. Es inevitable, es algo, no sé, pues ahí en las conexiones cerebrales se da algún tipo de reacción, en fin. Y el caso de Elena, pues era que en casa llegaba la niña del colegio, ya estaban sus hermanos allá, ellos le hablaban en inglés, automáticamente, ¡pum!, a mí se me activaba el inglés en el cerebro y yo hablaba en inglés también, de manera que Elena pues sí entendía el español, pero no lo hablaba mucho, más empezó a hablar en inglés casi todo. Y entre ellos, los tres hermanos, siempre se hablaban en inglés. Así que posteriormente, bueno, 4 años más tarde, cuando regresé, regresamos a Perú, pero previa parada en México, como siempre, pues Elena hablaba como Tarzán en español. Entonces era yo sí, yo, Elena, quiero esto, y señalaba, ¿no? Cosas así, un español muy primitivo. Y pues mi mamá no se entendía bien con ella, no lograban comprenderse. Pero en fin, ya de eso hablaré más adelante. La estadía en Australia en realidad fue magnífica. Es un país muy, muy agradable. Tiene una geografía muy interesante. Nosotros hablamos de los eucaliptos, pero pues resulta que hay 900 especies diferentes de eucaliptos. Y tienen unos árboles muy interesantes que se despellejan, que tienen diferentes colores. A mí eso me llamó mucho la atención. Siempre me ha gustado pintar desde chiquita y bueno, yo ya en Washington había aprendido técnicas de acuarela, así que me dediqué mucho a pintar esos árboles que eran increíbles, ¿no? Eh, Exhibí mis pinturas en 3 ocasiones, creo, con bastante éxito, porque realmente yo me sentía bastante inspirada para pintar allá. Era, como digo, un paisaje muy exclusivo, muy diferente, muy interesante. Entonces, esa parte la llené pues, con mucho gusto porque podía yo practicar la pintura que me gustaba y hacer todo esto, ¿no? Los hijos fueron creciendo. José Octavio, adolescente, nos dio ciertos problemas, se puso rebelde, se puso travieso, haciendo cosas con los amiguitos que no debía. En una ocasión incluso yo le llamé la atención, le dije que no, no me acuerdo cuál fue la causa, pero se enojó tanto cuando lo estábamos platicando que agarró y le dio una patada al librero que tenía en su cuarto, y el librero era de plástico, de esos que se arman, y ya fue a tirar todo el librero, todos los libros por el suelo, y de milagro que no lo rompió. Ahí me di cuenta de que mejor paraba yo la máquina y me quedé callada y me retiré, porque me di cuenta también de que precisamente el problema de los dos idiomas en su cerebro eh, lo ponía tenso. Cuando yo hablaba con él, le hablaba en español, pero a él ya estaba más acostumbrado a hablar en inglés, o todo el día hablaba en inglés en el trabajo, en la escuela y los amigos.
Entonces, cuando quería expresarse en español, no le salían las palabras, eso lo frustraba y se ponía más tenso todavía. Bueno, el caso es que me retiré y me puse a escribirle una carta bien larga diciéndole por qué lo regañábamos y cómo tenía que comportarse, etc. Y se la puse encima de su escritorio cuando él se había ido. Al día siguiente, para sorpresa mía, porque la verdad que no lo pensé, no lo esperaba, me encontré la respuesta en un sobre pegado al refrigerador con un imán. Y ahí me di cuenta que era una buena manera de comunicarme con mi hijo, más que hablando por escrito. Entonces, así iniciamos una correspondencia que duró muchos años, ¿no? Por supuesto que también hablábamos, pero cuando se trataba de cosas así delicadas o fuertes, o sin discusiones, yo usaba las cartas y me dio excelente resultado. No me ocurrió lo mismo con mis hijas. Ellas las cartas no les venían bien y mayormente no le hicieron caso. Así que pues esas son las estrategias que un padre va encontrando o va buscando para lograr la comunicación con los hijos. Para mí, ser padre es básicamente que no se rompa la comunicación. Entonces, y yo sí siento que los padres debemos ser amigos de los hijos. Hay muchos psicólogos y qué sé yo que dicen que no, el padre no es amigo, el padre es el padre o la madre. No estoy de acuerdo con esto. Perfectamente se puede ser amigo de un hijo sin necesidad de que el hijo le pierda a uno el respeto, porque la amistad con un amigo también debe de basarse en el respeto total del uno con el otro, ¿no es cierto? Bueno, veo que ya se está extendiendo este video, de manera que seguiré en la próxima y espero que no se tarde tanto. Muchísimas gracias por escucharme y hasta pronto.